En 2007, Ecuador vivió un momento político crucial. La Asamblea Constituyente en Montecristi buscaba refundar el país con una nueva constitución. En este contexto nació Ecuador TV, el primer canal público del país, con el objetivo de abrir un espacio de comunicación estatal accesible y transparente para todos los ciudadanos. Su propósito fue claro desde el inicio: ser una alternativa frente al dominio histórico de los medios privados, promoviendo los contenidos informativos y culturales desde una lógica de servicio público, sin fines comerciales, centrada en los derechos comunicacionales y la construcción de la ciudadanía. Desde sus primeros días al aire, Ecuador TV marcó un antes y un después al acceso ciudadano a la política. Por primera vez, un canal estatal transmitía en vivo cada sesión de la Asamblea Constituyente, permitiendo que todo el país siguiera en tiempo real el nacimiento de su nueva Carta Magna. A lo largo del tiempo, la administración de Ecuador TV ha pasado por distintas manos, desde la Secretaría de Comunicación hasta Medios Públicos EP. Cada cambio del gobierno ha dejado huellas en su línea editorial, confirmando que los medios públicos en el país siguen siendo un campo de disputa política e ideológica. Sin embargo, Ecuador TV ha logrado sostener una narrativa basada en contenidos educativos, culturales y sociales. Ha dado voz a sectores tradicionalmente excluidos, promoviendo la diversidad, el pensamiento crítico y el derecho a la información desde una mirada nacional e inclusiva. Hoy, Ecuador TV sigue cumpliendo un papel clave en el ecosistema mediático del país. En un entorno donde la desinformación y la polarización avanzan, su reto sigue siendo enorme: garantizar pluralidad, independencia y un auténtico servicio ciudadano. Este video sobre Ecuador TV no surgió de la nada. Detrás de cada imagen, cada dato y cada palabra hubo un proceso de análisis e investigación. Aquí te contamos cómo se hizo. El equipo usó una metodología mixta, combinando lo cualitativo y lo cuantitativo. Desde lo cualitativo se observaron varias noticias y reportajes del canal, clasificándolos por temas como política, educación, cultura o comunidad. Desde lo cuantitativo se crearon gráficos para visualizar los datos como la frecuencia de los temas o qué actores sociales aparecen más. Se aplicaron dos técnicas principales: la analítica para descomponer las noticias. Se analizó el lenguaje, los encuadres y las imágenes utilizadas. Y también la crítica, que permitió cuestionar el enfoque editorial del canal. ¿Es realmente plural o responde a los intereses del gobierno de turno? El proceso se dividió en 7 etapas: selección del canal Ecuador TV como objeto de estudio, observación directa de su contenido informativo, clasificación de noticias por categorías, temáticas y actores, construcción de gráficos con los datos recopilados, redacción de un guión para explicar todo en 6 planos, búsqueda de imágenes y videos de archivo, grabación de la locución y edición del video en CapCut y Canva. Este video no solo muestra un medio público, invita a reflexionar sobre el rol de la comunicación estatal, a quién informa, a quién representa y qué voces deja fuera. Porque entender un medio es también cuestionarlo. Durante el periodo analizado, la noticia principal muestra un claro enfoque en temas políticos y económicos, ambos con un 33% en la agenda noticiosa. Esta variedad evidencia una narrativa informativa centrada tanto en la confrontación ideológica y electoral como en aspectos financieros y de gestión pública. En segundo plano, las noticias sociales con un 10% y judiciales y crónica roja con un 7% ofrecen un soporte discursivo que refuerza la tensión social y la percepción de inseguridad o conflictividad en el país. Estos temas funcionan como una extensión del discurso político, apuntando a la necesidad de orden, autoridad o cambio. Las noticias de farándula y entretenimiento con un 9% presentan una proporción significativa que contrasta con la mínima visibilidad de categorías, como cultura y educación con un 1%, o deporte con el 3%. Esto sugiere que la cobertura, si bien abre lo anecdótico o emocional, deja en segundo plano los temas formativos y estructurales. La categoría de otros, con un 4%, reúne contenidos difíciles de clasificar, usualmente virales o anecdóticos.
Finalmente se destaca que ciencia y tecnología ocupan el 0%, ya que no tuvieron presencia en las noticias principales, lo que revela la ausencia preocupante de temas relacionados al conocimiento, innovación o desarrollo científico. Mientras los titulares se los lleva el presidente y la oposición, hubo otras historias que quedaron en segundo plano. Entre abril y junio del 2025 se recopilaron 254 noticias secundarias. El análisis revela que las dos categorías que predominaron fueron noticias políticas con un 46.6% y las noticias judiciales y de crónica roja con un 23.2%. En conjunto, estas dos temáticas abarcaron el 68.8% del total de las noticias secundarias, mostrando un fuerte énfasis en la política y la seguridad. La cobertura informativa estuvo marcada por un conflicto político y la inseguridad. El enfoque predominante fue la confrontación, control de poder y justicia, dejando en segundo plano los temas sociales, económicos o culturales. Durante el periodo analizado se identificaron 54 noticias con fecha de publicación, lo que representa un 92.9% del total. Sin embargo, solo el 2.4% incluía fuente y apenas el 4.7% contaba con una URL verificable. La mayoría carecía de autor y de información completa, lo que lo convierte en contenido sin respaldo confiable. Estas cifras revelan un panorama preocupante, un escenario ideal para que la desinformación se propague sin filtros claros ni garantías de veracidad. Durante este periodo de análisis se muestra una audiencia activa y emocionalmente conectada con el contenido publicitado. Las reacciones más comunes fueron me gusta, me divierte y me encanta, que juntas representan el 67% del total. Esto evidencia una mayor recepción positiva, con contenidos que generaron agrado, cercanía y entretenimiento. En menor proporción también se registraron reacciones como me asombra y me importa, vinculadas a la sorpresa y empatía. Por otro lado, las reacciones negativas como me enoja y me entristece fueron menos frecuentes, lo que sugiere una estrategia enfocada en evitar el conflicto y resaltar lo positivo. Durante el periodo analizado se identificaron 54 noticias con fecha de publicación, lo que representa un 92.9% del total. Sin embargo, solo el 2.4% incluía fuente y apenas el 4.7% contaba con una URL verificable. La mayoría carecía de autor y de información completa, lo que lo convierte en contenido sin respaldo confiable. Estas cifras revelan un panorama preocupante, un escenario ideal para que la desinformación se propague sin filtros claros ni garantías de veracidad. En cuanto a los actores que protagonizaron las noticias, la gráfica muestra un predominio de figuras del gobierno o cercanía al régimen, con un 34.95% del total. Este dato indica una estrategia de visibilización del poder institucional, donde el Estado y sus representantes ocupan en el centro del relato mediático. El público en general, como los actores de la oposición, comparten un segundo lugar, cada uno con 27.18%. Lo que sugiere que el discurso se construye desde una aparente confrontación entre gobiernos opositores y ciudadanos. Sin embargo, esta equivalencia no implica un equilibrio informativo, sino más bien que hay una disputa entre legitimidades donde el relato oficial tiende a predominar. Finalmente, los líderes de opinión o influencers tienen una presencia menor al 10.68%, lo cual refleja su rol como comentaristas o amplificadores del discurso. En cuanto al tipo de mensaje difundido, el 38.9% tuvo una tendencia negativa, reflejando temas conflictivos o problemáticos en la agenda. Sin embargo, hubo un 32.6% de publicaciones positivas y un 20% de publicaciones neutrales. Llama la atención que el 8.4% es de mensajes capciosos, que aunque minoritarios puede afectar a la claridad del discurso informativo. ¿Quiénes tienen la voz en las noticias? Un análisis cualitativo y cuantitativo refleja una clara tendencia. Cuantitativamente, la categoría institucional es la más prominente, abarcando un 46% del total. Le siguen otros que representan el 39% y la participación de las entidades empresariales es del 9%. Finalmente, las ONGs son la categoría menos representada con un 6%. El tipo de noticias dominan en los medios. Cuantitativamente, se puede observar que el escenario nacional domina un impresionante 43%. Le sigue el escenario regional, representando un significativo 27%. Los escenarios global o mundial y distrito metropolitano de Quito tienen una presencia menor, con el 17 y 7% respectivamente. Finalmente, Latinoamérica es el escenario menos representado con un 6% de esto. Pero, ¿qué nos dice esto?
Esta distribución sugiere un enfoque y prioridad en lo que ocurre a nivel nacional. Casi la mitad de los escenarios se centran allí. La importancia de las dinámicas regionales también es evidente. Por otro lado, la menor representación de los escenarios global y latinoamericano podrían indicar que en este contexto particular la atención se desvía de una perspectiva más amplia o continental. La gráfica representa una distribución porcentual entre tácticas y estrategias. Según los datos presentados, tácticas obtienen un 52%, mientras que estrategias un 48%. Esto indica una ligera mayoría de elementos analizados se clasifican como tácticas, lo que sugiere que en el tercer corte se ha priorizado el uso de tácticas sobre estrategias.